John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Derechos reservados. Con música de Joe Wolf, Ali Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 1. Las presentes cartas son auténticas y forman parte de una serie de documentos encontrados en referencia a la desaparición del estudiante de medicina Roberto Morales Bracho. Alfonso Cruz es el seudónimo que por motivos desconocidos él escogió para sus escritos. Por orden judicial, se omitió la identidad de involucrados, así como ubicaciones y algunos nombres reales de poblados, para salvaguardar la localización de personas y lugares. Más de la mitad de las cartas fueron reconstruidas, dado el estado de deterioro en el que se encontraban, aunque sin alterar el contenido de las mismas. Otras cartas eran ininteligibles, y al no haberse encontrado coherencia en las mismas, se omitieron, a excepción de Carta a la Calavera, de la que se sospecha se encuentra un mensaje oculto. Pocas de ellas se agregaron inconclusas para ayudar a la continuación del relato. Fueron descubiertas en un portafolio en los asientos de una camioneta abandonada en la ciudad de León, Guanajuato, junto a las pertenencias de un médico especialista, también desaparecido, del Hospital Psiquiátrico Regional del Estado de Querétaro. Se ha anexado un documento llamado Anotaciones. Dicho documento fue encontrado junto a las cartas. Algunas anotaciones contienen referencias citadas de su origen. Hemos decidido dejarlas con el fin de respetar la autoría. A diferencia de las cartas, Anotaciones posee un matiz científico y nos hace suponer una investigación inconclusa sobre los presuntos acontecimientos paranormales que vivió el estudiante antes de su desaparición. Ciudad de México, 12 de abril del año 2014. Me encontré ante nombres y voces que había oído en otros lugares relacionados con los más espantosos que cabe imaginar. Yugot, Gran Tulú, Sazocna, Yoxothot, Rilie, Nyarlathotep, Azazot, Astur, Yian, Lenk, el lago de Jali, Betmura, la señal amarilla, el Murcazulos, Bran y el Magnum Innominandum, y me vi transportado a través de infinitos eones e inconcebibles dimensiones a mundos antiguos y exteriores que el demente autor del Necronomicon no había sino empezado a intuir. Allí se me hablaba de los pozos de vida primigenia, de los ríos que descendían de aquel manantial y, finalmente, del riachuelo que, procedente de uno de aquellos ríos, se había fundido inexplicablemente con los destinos de nuestro planeta. Howard Philip Lovecraft, The Whisperer in the Darkness. Carta 1. Querida Isabel, en este mundo existe la soledad. La mirada hacia el horizonte violento, escondido tras bellos atardeceres. La luz del otoño sobre personas silenciosas que caminan por las calles del destino sin saber siquiera si tendrán un mañana. La seguridad y la tranquilidad que nos brinda la ignorancia, la ceguera que nos encadena a costumbres.
la línea del tiempo y el desconocimiento de lo corto que es vivir. La obligada planeación a construir en terrenos inestables y desconocidos. Y los sueños se destruyen sin remedio, ya avanzada la vida, cuando no pueden cumplirse, auxiliarse ni salvarse. Los años vividos nos llevan a callejones sin salida o a escaleras sin destinos. El suspiro que se efectúa al ver el abismo y preguntarnos si debemos lanzarnos o no. El mismo suspiro para enfrentar un día más con el corazón remendado. Isabel, quiero pedirte perdón por arrastrarte a este presente, por transformar tu eterna sonrisa a un oscuro dolor, por arrancar lágrimas de tus ojos. Sobre todas las cosas, perdón porque no hice caso a tu corazonada, a ese mal presentimiento que con timidez me confesaste. Tú no querías que yo partiera. Debimos haber tomado el año sabático que propusiste. Ahora es tarde. Ni siquiera sé si algún día te volveré a ver. Perdóname. Conoces mi interior y sabes que eres dueña de mi sinceridad. Aunque presumo de facilidad para aceptar mis culpas, no había realmente comprendido que a veces de nada sirve mostrar mis arrepentimientos. Nunca como esta vez, donde irremediablemente se encuentra fuera de mis manos. El día de hoy sé que he perdido mi oportunidad de ser feliz a tu lado. Ahora, lo que me mantiene cuerdo y con ganas de seguir luchando son las imágenes de aquella vida que tuvimos hace unos años. Mi cerebro vive engañado, creyendo que esas memorias son imaginaciones de un futuro no muy distante. En alguna parte censurada de mi mente sé que es imposible. Pero te veo, sentada en aquella banca de Coyoacán, comiendo tu helado preferido, regalándome esa fresca sonrisa tan natural y colorida como tu vestido de flores que danzaba con el viento de la tarde. Te recuerdo caminando tras de mí en las tumultuosas calles del centro de la ciudad, embelesada y divertida entre tantos y tantos escaparates. Siento tu mano sujetándome de la cintura como siempre solías hacer. Te veo de espaldas sentada frente al espejo de agua de la universidad, tu mano blanca y delgada chapoteando, tu sombra estirada bajo el sol de la tarde y los destellos de luz crepuscular que nos mostraba el agua, palpitantes y multicolores, muriendo en cada segundo, mostrándonos que por más que lo deseáramos, el tiempo en su altivez y dignidad nunca se detendría para nadie, y menos para dos simples mortales como nosotros. De difícil olvido son las memorias felices. Tatuada en mi alma, como en el alma de escritores que llenan estantes en las librerías de viejo, la Ciudad de México forma parte de mi vida. Caminos recorridos habitualmente, lugares entrañables, vacíos andenes del tren ligero en donde por las noches de invierno, muerto de frío, esperaba el tren que me llevaría a casa. Los organilleros sobre la avenida Juárez, que tan insoportables me parecían, pero que ahora extraño. A lo lejos el Palacio de Bellas Artes, que fue testigo de tantas y tantas citas. Veo las grandes plazas comerciales del eje central, el tianguis de los sábados, el parque verde lleno de flores de la iglesia, el mercado de la calle de Beethoven, las largas caminatas sobre la avenida Reforma, las calles antiguas de la colonia Santa María, los desayunos de los domingos en Clavería, las viejas casonas de la colonia San Rafael, casas que son solo pardas en mi memoria porque siempre te llevaba a tu departamento por la noche y las veía a todas de ese color. Me es un trago de agua fría y refrescante recordar nuestras caminatas por la colonia Cuauhtémoc, escuchando tu voz, explicándome la ubicación de la casa de tu tía, la famosa panadería familiar o el inolvidable restaurante de cortes argentinos. El anillo de plata, coronado de una blanca e iridiscente piedra lunar que vimos en el mercado de la Ciudadela y que prometí regalarte algún día.
Como cualquier persona, crecimos buscando nuestro camino, Isabel. Y el destino se burló de mí porque, luchando por un futuro, en realidad lo he perdido. Estudiar medicina fue el anatema. Es obvio que cuando elegí esa carrera, no estaba consciente de todo lo que ocurriría. Sucedió como el niño que cruza el río por un tronco. Confié en llegar del otro lado, pero me caí. Me tocó formar parte de las estadísticas oscuras. Lo prometimos, antes de que comenzara todo, prometimos que siempre estaríamos juntos, que nada ni nadie nos separaría, y juramos que nuestro amor soportaría todas las circunstancias adversas que por nuestra carrera tendríamos. Esforzarnos unos años, estudiar y lograr un título que además de ser una satisfacción personal, era un boleto para una vida, si no lujosa, por lo menos holgada y libre de carencias. Ahora más que nunca, entiendo que las promesas más engañosas son aquellas que se dicen dos enamorados. Son tan terribles, se niegan a cumplirse. Si no es por uno o por otro, es por el sarcástico destino que termina pisoteándolas. Ya todo ha pasado. Debí elevarme, como tú siempre me decías, ver mi existencia desde un punto de vista distinto y valorar la vida hermosa y tranquila que poseía. Una vida donde estabas tú, radiante, bella, fresca y juvenil. Nunca pensé que tu belleza me torturaría. Memorias me toman desprevenido, vienen a mi cabeza y me dan esperanzas vanas. Me dicen que no siempre fue macabro, que habrá una luz y un destino que imagino me alcanzará, renovando mis días y brindándome una nueva vida. ¿Es acaso que todo está perdido? Siento que recuperar mi vida pasada sería como encontrar una moneda tirada en el océano. Ya no hay forma de que yo vuelva a ese punto en el tiempo, al punto en el que todo estaba bien. Todas las noches hago mi oración, como de prisionero de guerra, para que los días que me resten tenga un poco de paz y salud, para que ya no me persigan. Es extraño, cuando se tiene todo, se incomoda el alma pensando que algo falta. Cuando se tiene menos, se extraña y valora aquello perdido. Es seguro que exagero, no estoy muerto y por lo menos del cuerpo no estoy enfermo. Y sobre esto es preciso que sepas que es mejor que mis padres me sigan creyendo muerto bajo el alud de lodo que inventaron para mí. Desaparecido. Es una fría y perturbadora palabra, pero es mejor que la realidad. Es mejor que yo solo sea un recuerdo para ellos. No puedo encontrar alguna historia que pueda contarles para explicarles lo que sucedió. La verdad sería una locura y no la entenderían. Yo no podría explicarlo. No quiero verme sumido en un lío de argumentos salidos de un filme de horror. Además, espiritualmente, no estoy bien. Algo se pegó a mí y no me ha dejado. No quiero llevarlo con ustedes. Pienso que mi retorno puede simbolizar una maldición que está sobre mí, pero que no se ha realizado. Un peligro. Aquello que encontré en la Sierra de Puebla ha suplantado mi sombra y ahora está aquí y puedo sentirlo. He visto cómo se arrastra por las orillas de la habitación. He percibido que los movimientos de mi sombra son distintos a los míos. Y cuando veo mis ojos cansados en el espejo, una sonrisa sardónica aparece y sé que no soy yo quien se ríe. Debo recuperar mi estabilidad mental y mi salud porque me siento al borde de la locura. Tal vez no te imaginas de lo que estoy hablando. Este es el principal motivo de mis cartas, enterarte de lo que me ocurrió. La jurisdicción sanitaria dio la noticia de mi muerte, pero en el fondo de mi alma sé que tú no lo has creído. Sabes muy bien que no estoy muerto.
Peor aún, en el interior de mi corazón, el lazo que nos une me dice que te has propuesto a buscarme. Isabel, por favor no lo hagas. Aunque para mí no es una buena noticia, solamente estoy escondido en un pueblo pequeño cerca de Veracruz. Pronto partiré. Un cura, amigo mío, me llevará en su auto a un monasterio de Chiapas. Después pretendo llevar a cabo un largo viaje hacia el sur. Ahí me enfrentaré a esto. Y si salgo con vida, si se me concede ese milagro, volveré. Incluso le ruego a Dios porque todo esto termine pronto y podamos encontrarnos. ¿Te imaginas? Realizaríamos ese viaje tan soñado al Mediterráneo. Deseo nuevas historias contigo. Te juro que estoy luchando con todas mis fuerzas, aferrándome a una nueva vida. Ya no lo que planeamos, algo mejor, en otro país tal vez, donde la gente nunca nos haya visto y nosotros no seamos reconocidos por nada ni por nadie. Esta historia es demasiado extraña. No te pido que la creas, mucho menos que la divulgues. Sé que te va a perturbar, pero al final piensa que lo más importante es que sigo con vida. Decidí entregarte estas memorias, que siempre fueron escritas para ti, porque quiero enterarte de las cosas horribles e inimaginables que hay en el mundo. ¿Recuerdas aquellas pláticas extrañas que teníamos? Estoy asombrado y aún no puedo comprender mucho, y creo que nunca lo haré. Pero la vida es más de lo que creemos saber de ella, y la muerte también. Estas vivencias que son como monstruos inertes en la oscuridad, horribles y enloquecidos, son recuerdos imperturbables. No he podido lanzarlos al fango de las cosas olvidadas. No he podido huir de ellos. Los pongo ante ti, esperando que este terror que siento no sea mi tiro de gracia. Y esto que hago es solamente para convencerte de que por ningún motivo te acerques a la Sierra Norte de Puebla. Por lo que más quieras, no me busques, no vengas. Agradezco a Dios y a la vida el haberte conocido. Ahora sé que tus oraciones, tu recuerdo y el bienestar que me propiciaba estar a tu lado fueron la luz que me arrastró fuera de ese infierno. Gracias por protegerme. Espera mi siguiente carta. Tuyo por siempre, Alfonso. John Silence Radio. Mis compañeros de clase y de generación. Los veo y no puedo omitir recordarlos bebiendo o jugando, diciendo tonterías o durmiendo en clase. A veces me pedían un cigarro, en muchas ocasiones era el único contacto que tenía con ellos. Éramos jóvenes, algunos listos, pero muchos tontos. Esa tarde, la luz del sol nos redimió, borrando con un velo de belleza nuestra naturaleza, transformándonos en una extraña procesión de jóvenes de ropas blancas, en parte salvadores, en parte verdugos, de inmoladas vidas, constantes a la ciencia y al estudio, compañeros de la Facultad de Medicina, con preocupados rostros e incertidumbre por conocer en qué lugar de la República Mexicana trabajarían el próximo año. Yo estaba ahí, sumido en esa soledad obligada por mi nerviosismo,
Sensaciones extrañas me abrazaban, rodeado de gente conocida pero sin emitir palabra. No deseaba hablar con nadie. Estaba acostumbrado a aceptar mi destino en silencio. Se sabe que el duro camino de un estudiante de medicina está plagado de humillaciones e injusticias, de decisiones que parecen nuestras, pero que en su mayoría no lo son. En mi formación tuve que soportar tediosas guardias de varios días, estudiar hasta desfallecer, pasar noches sin dormir, no comer, hacer el trabajo rudo que ni siquiera las auxiliares de enfermeras quieren realizar. Maestros déspotas que gozaban humillándonos, alimentando su baja autoestima o su frustración. Vampiros que se saciaban de nuestra juventud y de nuestra obligada obediencia. Con el precepto de aguantar todo para aprender más, fuimos abusados, menospreciados y explotados, y nosotros, creyentes de que esa era la manera, lo permitíamos. Había escuchado que en España los estudiantes de medicina se habían rebelado ante la explotación y habían exigido guardias más soportables. Al parecer, el ministro de Educación había atendido sus peticiones y mejorado la calidad de las prácticas. Pero yo estudié en México. Sí, México. Un país de las 1000 maravillas y de las 1000 historias lindas y torcidas. Un lugar de todos los colores y matices existentes. Un país donde, según los gobernantes, pocas cosas malas acontecen, donde se supone que todo es luz, color, calidez y alegría. Es el lugar de la ambigüedad, de la no existencia. Lo que conviene saber se dice, lo que no se encubre, y si se descubre, es de rápido olvido. Asombrosamente de rápido olvido. Y las flores de bondad existen, pero también en gran parte son efímeras porque la gente tiene miedo. Buenas noticias son creadas para encubrir malas noticias, como cortinas de humo que junto a la televisión dictan la supuesta verdad y nos distraen para que no podamos ver cómo es nuestra realidad. En casi todos los ámbitos, año con año, perdí el asombro ante la injusticia, la corrupción, ante el cinismo, ante lo vil. Me quedé frío al presenciar la impunidad. Se pierde la juventud en historias bizarras de televisión. Se mueren los genios asfixiados y perseguidos. Desaparecen miles y miles que son incómodos para ellos, los malditos. Y ellos no son únicamente los conocidos, ellos son también otros y otros que están detrás de otros. Se nos controla a través del miedo e incertidumbre porque todos sabemos cómo deben ser las cosas y también todos sabemos que las cosas no son como deben ser, que son de la misma forma que en la selva, que siempre se salen con la suya los ladrones y abusivos. El fuerte devora al débil, y eso precisamente era lo que yo temía, pero mi temor no aminoró la posibilidad de ser víctima del favoritismo que reina en las instituciones. Descubrí que para no tener que pagar sobresueldos por trabajar en lugares remotos u otros motivos, Sector Salud cubría pocas plazas de médicos rurales. En convenio con la universidad pública, mandaba a todos los médicos pasantes a lejanos y remotos sitios para poder satisfacer esta necesidad constante de la población. ¿Es por aprender? Es parte de la formación, se decía, y también es parte de lo que se oculta y se justifica. Eran sueldos no pagados, eran plazas existentes, pero que no estaban. Había sitios, sí, en las áreas urbanas, claro que los había, pero esos beneficios eran para aquellas universidades privadas que habían otorgado una gran cantidad de dinero para que sus príncipes rubios y princesas hermosas de ojos azules fueran colocados en la comodidad de la ciudad, para no ser enviados a rancherías y evitar que corrieran el grave riesgo de romperse alguna uña o de ensuciarse sus finas ropas. La violencia en México se elevó de manera casi sobrenatural en los últimos años. Muy pocos compañeros deseaban tener una aventura en alguna ranchería encallada en un cerro. El corazón de México realmente se estaba llenando de incertidumbre, del terror que ocasiona el vivir en uno de los países más violentos del mundo. El problema no solo era ese, sino que los medios de comunicación, los gobiernos,
se esforzaban por suavizarlo y uno solo podía acceder a la verdad a través de los medios alternativos que rápidamente eran censurados. Hablar de la verdad de este país ha cobrado la vida de muchos reporteros. Ni modo, Isabel, nacimos en México y además nacimos pobres, sin herencias ni influencias. Era de comprenderse entonces mi enojo y mi aprensión. Enojo porque mi mención honorífica como estudiante destacado no había logrado mi permanencia en la ciudad. Sería enviado a no sé dónde con no sé quién a vivir no sé qué tantas cosas. Y el latigazo de un manejo inadecuado se siente hasta en las cosas más insignificantes, aunque todo el tiempo lo vivamos, a la postre, sin tener conciencia plena de cómo devora el cerdo titánico, de cómo su pecho se infla y se desinfla en cada respirar. Para colmo, desde años atrás en la facultad había rumores inquietantes sobre el destino de algunos pasantes. La muerte siempre se cobraba en cada generación un tributo. Siempre moría alguien en el servicio de medicina, ya sea por accidentes automovilísticos o por otras cosas peores. A veces por linchamientos, porque dicen que la gente de los pueblos no se anda entre las ramas y cuando algo no les parece pertinente, toman su machete o su pistola y los utilizan. Decían que así había muerto una doctora rural que se negó a atender un parto. Decían que la joven profesionista se llamaba Claudia López, que había exigido a los familiares que la embarazada fuera llevada con urgencia al hospital para que fuese sometida a una cesárea. Pero las costumbres son fuertes y a veces tienen raíces podridas. Cuentan que el que era el esposo y dueño llevó a la mujer con la partera, que enrolló a ésta en un rebozo para acomodar a la criatura. Al final, la pobre había fallecido por una eclampsia y sepsis porque el producto había muerto horas atrás. El hombre solamente tomó el machete porque su sentido común no dictaba otra manera para solucionar problemas tan graves. Fue hacia el centro de salud y tocó la puerta con la cara que él podía hacer a la perfección, el rostro triste y mirando al suelo implorando ayuda y denotando hambre. Pero cuando la doctora abrió la puerta pensando que por fin el recio hombre había decidido salvar a su mujer, este profirió un fuerte machetazo que le voló la quijada. Posteriormente se fue sobre ella y descargó su ira en cada machetazo, despedazando a Claudia en el piso, cortándola hasta dejarla irreconocible en medio de un charco de sangre que al otro día, cuando se dieron cuenta todos, era solamente un mar de moscas y cucarachas que se habían reunido alrededor del cadáver. Eso es lo que cuentan. También decían algo de aquel muchacho que se había ido a Oaxaca y que había desaparecido misteriosamente en un pequeño poblado, que su madre había ido a buscarlo porque las autoridades no daban una en el caso. En ese lugar también la desaparecieron a ella. Cuando el tío fue en su búsqueda también, encontró algunas cosas del joven, su mochila y su cámara, y a una sucia jovenzuela portando el vestido de su hermana. No se pudo comprobar nada. El día de la comparecencia, el presunto culpable fue recibido con un abrazo por el alcalde de la zona. El misterio nunca se resolvió y por supuesto nadie supo nada. ¿Qué se podía esperar? Esto es lo nuestro, el México podrido que nadie se atreve a contar, el que se olvida rápido bajo el mantel de papel picado de la ofrenda del Día de los Difuntos. Y con esas malas ideas me encontraba yo, con temor, nervioso, con sudor en las manos y los dedos fríos como de muerto. Veía en las pantallas cómo mis esperanzas se desmoronaban una a una. Hidalgo, Morelos y el infernal pero cercano Estado de México, cerrados. Tlaxcala, Querétaro y Puebla eran elegidos saturando opciones. Pasaron 2 horas interminables y la luz de la mañana que se escurría por los ventanales se había vuelto insoportable y me quemaba la cara.
Aquel edificio antiguo no contaba con asientos en esa sala y teníamos que estar todos formados y de pie. Mi recuerdo es vago cuando por fin llegué a la ventanilla. Me veía aceptando con resignación ir a un lugar lejano, a Sonora o Coahuila, al norte desértico y caluroso. Pero la voz de aquella señorita fue una caricia para mis oídos cuando la escuché decir que aún quedaban 2 lugares disponibles en Puebla, en el centro del país. ¿Qué expresión tenía su rostro? La verdad nunca lo sabré. Frente a mí solo había un espejo que evitaba que mi vista traspasara hacia la otra habitación. Borges lo había dicho en uno de sus cuentos y yo lo sabía. Los espejos son abominables porque multiplican el número de los hombres. Frente a aquella ilusión, participé de una extraña y falsa catarsis. Me pregunté y me respondí palabras que no fueron concebidas. Fue como hablar con mi doppelganger, la leyenda europea de una visión burlona de uno mismo y que aparece explícitamente antes de la muerte de quien lo ve. Fue tan mágico pero tan ignorado por mí. Un augurio que no fue captado por mi mente ni por mi alma. Tenía poca sensibilidad ante sucesos extraños o hasta cierto punto paranormales. Mi vida había sido absolutamente prosaica y en ningún punto de mi cerebro hubiera surgido la idea de cosas por el estilo. Ese día estaba cruzando el umbral del infierno y no pude ver el letrero en mi cabeza. Quien cruce estas puertas pierda toda esperanza. Ese atisbo de oscuridad que comenzaba a reclamarme desapareció con el brillo de mi somera imaginación. Me vi caminando por grises y empedradas calles, respirando un aroma a leña y maíz. Mi insensato conocimiento de geografía me hizo ver el volcán Popocatépetl tan cerca, rodeado de vacas y cabras, y a un lado de la clínica rural, enmarcada por amarillos girasoles que se movían al viento. Yo no lo solicité, ella seguramente vio la expresión suplicante de mi rostro, y entonces dijo con su delicada voz: «Puebla entonces, aún hay lugar en la Sierra de Puebla». Ni siquiera tuve que emitir palabra o aceptarlo. Ella sabía que mis ojos y mi sonrisa creciente eran un grandioso sí. Mi imaginación seguía desbocada, aquel instante en el que todo se detuvo y aún la luz del sol parecía acuosa, inició en mi cabeza una melodía circense emergida del aire como una flor de pensamiento, de luz y sonido. Comprobé que el destino estaba escrito, miré detrás de mí y vi la muerte en cada una de las personas que esperaban en la fila. Imaginé un cáncer de mama para una, un derrame pulmonar para otro, un desaparecido bajo los escombros de un terremoto, una víctima de la malaria en la India, un atropellado en Insurgentes. Desgracia terrible es cruzar la puerta del infierno sin darse cuenta, o el desierto sin previa planeación, o atravesar un oscuro túnel lleno de alimañas. Cuando te preguntas cómo llegaste ahí, resulta que fuiste llevado por la corriente burlona de los designios de la vida. Y cuando miré hacia mi pecho buscando mi propia muerte o la visión de ella, no vi más que oscuridad. Pero lo que sí percibí, aunque no conscientemente, es que, si violentamente me hubiera negado, si hubiera dicho un no rotundo o si me hubiera convencido de tomar un año sabático, seguramente el cauce del río de mi vida hubiera tomado un camino menos oscuro y estrepitoso. Como el río Danubio de aquel cuento de Blackwood que desaparece bajo tierra y en la siguiente temporada emerge glorioso, lleno de fuerza y vigor. Pero en mi cabeza no había nada con suficiente fuerza, no había algo que me anclara y pervirtiera mis deseos de superar mis propias metas. Salvo tú, ¿sabes? Y me permití pensarlo solo un par de minutos, pero no era justo para mí, no después de haber sobrevivido la carrera. Aún tengo escalofríos cuando en mi memoria veo la pluma firmando el documento de aceptación.
Esa ondulada firma era la llave que, como clave de sol, me mostraba el pentagrama de esa canción circense y horrible que en ese instante terminaba. En el nombre sea de Dios, me dije como punto final, y Dios, como si hubiera estado atento a ese asentimiento interior, me dio un fuerte tirón haciéndome sentir vértigo en las entrañas. No es necesario definir con exactitud la alegría que mi madre sintió al saber que no me iría tan lejos de sus brazos. Lo recuerdas, y tú dijiste que vendrías a visitarme todos los fines de semana. No pudiste hacerlo porque la jurisdicción no me dejaba salir de la clínica, mucho menos permitía visitas sin sentido a Zacatlán. Afortunadamente, nunca pusiste el pie en Rosario Blanco. Eres tan sensible ante lo etéreo que seguramente hubieras percibido inmediatamente el lamento profundo de la montaña, el silbido de muerte en la oquedad de las cuevas, morada de los alacranes, aquellos repulsivos arácnidos. Estoy seguro que me hubieras comentado algo sobre la opresión que se siente en el pecho al estar rodeados de millones de árboles y te hubieras percatado que la luz es opaca y que ilumina trabajosamente, como teniendo que desgarrar invisibles muros que cubren el poblado. La última vez que nos besamos con sinceridad fue aquella tarde de colores sepia en la que me prestaste tus maletas rojas de viaje. Me ayudaste a empacar. No voy a olvidar que fuiste la culpable de aquel horrible dolor de espalda producto de cargar 25 latas de atún. Tú guardaste la ropa que creías sería más útil. No sé por qué creíamos que haría mucho frío cuando la situación fue contraria. Yo elegí algunos libros que sabía me ayudarían a resolver problemas, como los manuales del curso de especialidad, y llevé también alguna que otra novela que me habían regalado y que no había leído. Llené mi reproductor musical, llevé también cobijas, bolsas y dulces. Y no recuerdo qué más guardé, pero fueron 3 grandes y pesadas maletas en las que pude resumir toda mi vida y mi pasión por adquirir figurillas y juguetes coleccionables e inservibles. Mis recuerdos se están marchitando. Luego me veo a mí en la central camionera de la ciudad. Tú no estabas ese día y no recuerdo con exactitud la circunstancia escolar que te mantuvo esa semana de una oficina a otra. Aunque mi familia me fue a despedir, es extraño no recordarlos del todo. Me veo con las maletas en el piso de mármol gris, rodeado de 4 formas oscuras. Los que siempre me amaron habían perdido sus rostros y sus hieráticos movimientos se pausaban detrás de mí. No los recuerdo porque ese día, como estrategia para contener mis lágrimas, esquivé sus miradas todo el tiempo. Yo tenía una sonrisa nerviosa debajo de los labios fruncidos y mis ojos cristalinos. Como si fuese un extraño que observa, miro mi espalda subiendo al autobús y dejando tantas cosas que no tenían la suficiente importancia para ser remembradas en ese momento, pero que surgieron volando a mi alrededor en cántico suave de hadas. El zumbido del refrigerador, matiz del sedante silencio de la cocina de mi madre, aún lo recuerdo, hasta hoy lo extraño, tanto como la luz de la tarde sobre las plantas de la sala. La mirada eternamente agradecida y feliz de mi perro y su último lengüetazo a mi nariz. Miro mi mano y recuerdo los dorados pelos de su cálida patita sobre mi palma y escucho el jadeo de su respiración. La ventana de vitrales del baño y las formas de luz que se dibujaban sobre mi pecho cada vez que me bañaba. Cuando era pequeño, el cristal rojo iluminaba mis hombros. Ahora que soy un hombre, los cristales rojos brillaban sobre mi cintura y los azules en mi cara y en mis manos cuando veía mis palmas bajo la regadera. El olor a tierra mojada que entraba con el viento frío de la lluvia a través de las cortinas blancas que giraban y giraban. Sentado desde el sillón, un día vi la lluvia por horas hasta que la oscuridad me obligó a levantarme y prender la luz,
rompiendo con ese hermoso encantamiento. Es curioso que aquellas cosas sin importancia vinieran ese día a bendecirme, convirtiéndose eternamente en pilares de fuerza. Porque la lluvia la volvía a oler en ese pueblo y me daba fuerzas, sin duda, me regalaba la promesa de disfrutarla después, pero en otras circunstancias. La luna seguía mirándome con sus plateados y luminosos ojos. Yo creía en la promesa de la luna. Aun si yo estuviera en una mazmorra, ella vendría en su totalidad por lo menos cada mes a echarme un vistazo. Otro compañero eterno fue el viento y las luces que jugaban en silencio sobre mi piel cada vez que tenían la oportunidad. El silencio del hogar se hizo presente de forma parecida en la clínica donde trabajé. El murmullo de los frigoríficos de las vacunas muchas veces me dio los buenos días, como en mi casa. La marcha de memorias absurdas se extendió toda la tarde, movida por la música que en mis audífonos sonaba. Tú sabes que soy amante de la música de mis padres, así que el ocaso me tomó en la carretera al momento que Christopher Cross me explicaba la dicha de navegar en un velero. La tormenta llegó por sorpresa kilómetros más adelante, y el viajero que estaba sentado al lado mío me miró con fluctuación cuando de la nada solté una carcajada, y es que había pensado que el señor Cross no había reparado que una tormenta bien podía hacer zozobrar su velerito. Y absurdamente lo imaginé cantando en un pequeño barco que se hundía al compás de su relajante canción. Un pasajero comentó que afuera estaba la laguna de Necaxa, pero esa tupida lluvia no me dejaba ver ni un centímetro más allá del cristal durante todo el tiempo restante del camino. La ventana estaba fría y yo me divertía fascinado colocando mi mejilla sobre ella. El camino en sí no fue tan largo. En menos de 3 horas estaba ya en Zacatlán, lugar donde tendría que cambiar de transporte hacia Rosario Blanco. John Silence Radio. Primer sueño. Decidí escribir mis sueños porque creo que tienen relación a lo que posteriormente aconteció. Que yo recuerde cuando seas niño, la absoluta voluntad es algo imposible. Los llantos, el correr, el esconderse o el enojarse no puede quitarle a uno la condición de maniatado. Los padres son dueños de nuestros designios. Durante el tiempo que duró la incondicional obediencia hacia mis progenitores, viví una extraña experiencia. He caído en la cuenta que esa vivencia es absolutamente importante y ha definido mi destino. Es extraño porque no lo recuerdo bien y mi madre se niega a hablar del asunto. Puedo vislumbrar la punta de un gran arrepentimiento matizado en su enfado cada vez que pongo el tema sobre la mesa. La urgencia por saber la importancia de ese lapso en mi vida me ha hecho volver a vivirlo en mis sueños. Y he de anotarlo para no olvidarlo de nuevo, para poseer de aquel recuerdo algo más que pasadas sensaciones y visiones fugaces. Estoy en un templo. Sé que mis padres están en algún sitio, pero me han separado de ellos y me siento ansioso. Hacia todos los lugares donde mi mirada se posa,
hay un absoluto blanco. Cortinas, sillas, paredes, un blanco brillante y cegador. Solo un color es distinto, el amarillo del vaso donde me han dado el bálsamo que debo beber. Es un líquido transparente y frío. Llevo el vaso a mi boca. El agua pasa a través de mis labios, helada pero deliciosa. El ambiente se llena de humo. Soy dirigido a una banca larga donde otros niños están sentados. Una mujer de larga bata blanca nos dice las instrucciones. Había llegado la hora de alabar a Dios y quedaba estrictamente prohibido hablar, reír, levantarse o mirar hacia atrás. Así comenzaron 2 horas de largos y lentos cantos. El altar estaba frente a mí, pero no había cruces o imágenes religiosas. A través de la vaporosa cortina se encontraban 4 personas ancianas sentadas en sillas, con los ojos cerrados, vestidas con largas túnicas blancas. Todos se parecían a la representación artística de Dios Padre. En medio y en alto, adosado en la pared, había un grande triángulo luminoso. Daba escalofríos mirarlo. En el centro de él, ominoso, un gran ojo de vidrio miraba a toda la congregación. Desobedecí la orden y volteé. En el fondo del corredor se veía la lejana luz de la tarde, remota y vertiginosa, casi irreal. En ese segundo, algo aconteció. Entramos en el territorio del desierto secreto. Las almas de los ahí presentes, con nuestros cantos, logramos rasgar el velo hacia la siguiente dimensión. Y ahí estaban ellos y los vi con claridad. 7 ángeles que descendían como relámpagos hacia nosotros. En sus cuerpos se veían marcas que delataban que su viaje había sido largo. Traspasando los cielos y los cielos sobre los cielos, y las etéreas figuras se detuvieron ya estando cerca y se posaron sobre nuestras cabezas. Yo no sabía si era el único que los observaba, pero ahí estaban. Uno de ellos, en movimientos gráciles cual cuerpo en el agua, descendió aún más hasta sentarse en uno de los ancianos. Al momento los 2 cuerpos se fusionaron. Ángel y hombre, pude ver que el espíritu del anciano se arrodillaba frente a él mientras el ángel poseía su cuerpo. El hombre se levantó y dio un mensaje a gritos hasta que su voz se quedó y enrojeció su rostro. Yo soy el ángel de Dios que acampa alrededor de los que le temen. Ustedes, hijos del Dios vivo, escuchadme, escuchadme, escuchadme. Bendecida las almas inocentes que están aquí presentes, porque a ellas será entregado el juicio y el poder en sus manos será hecho. Escuchad bien, se cumplirá la ruina y la destrucción de los que hasta hoy viven estando muertos. Porque todos han conocido los misterios de los hijos de Elohim, toda la violencia de los satanes, todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechiceros y el poder de quienes funden artículos de metal para toda la tierra. Por causa de su injusticia se ha determinado su juicio y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los que habitan en ella serán destruidos. En cuanto a esos hijos de Elohim, no habrá lugar para su arrepentimiento porque han revelado lo que era secreto y están malditos. Pero en cuanto a ti, hijo mío, el Señor de los espíritus sabe que eres puro y sin culpa ni reproche al respecto de los secretos. Él ha destinado tu nombre entre los santos y te preservará entre los que viven sobre la tierra. El mensaje concluyó. El hombre regresó a su silla exhausto. El cielo sobre mi cabeza se cerró y los ángeles regresaron a sus moradas tan veloces como la luz. La gente lloraba y glorificaba a voces el nombre de Dios. Mi corazón latía descontrolado. Se levantó la gente de las sillas.
Yo no quería hacerlo, tenía miedo. Los ancianos no estaban ya en el altar, pero ahí detrás de las cortinas pude ver una muchedumbre de personas, de espíritus, de muertos que aguardaban algo. Esperaban ahí, pacientes, con aquella extraña templanza que caracteriza a los espíritus. Las sillas se reacomodaron y ahora había 2 filas de personas sentadas con la espalda en la pared. Eran los medium. Cada una de las personas en la congregación fueron asignados a uno de ellos. A mí me tocó una mujer joven, de apariencia tierna. Las manos de otras personas me colocaron frente a ella. Ella tenía cerrados los ojos y hacía inhalaciones y exhalaciones profundas. Se preparaba para recibir al espíritu que me hablaría. Los muertos que estaban detrás del velo bajaron lentamente las escaleras del altar. No caminaban, flotaban y se acercaban a los medium estirando sus transparentes brazos. Penetraron en los cuerpos de aquellos y los medium parecían percibirlo, salir de la pasividad y comenzar a hablar con los ojos en blanco y con extraños movimientos de manos. Detrás de la mujer que estaba frente a mí, pude ver el espíritu alto de un hombre delgado, fuerte, pero ya en la vejez. Tenía un largo y puntiagudo sombrero y en sus manos descansaba una esfera de cristal. Se inclinó y la mitad de su cuerpo penetró en la medium. Sus ojos cafés quedaron frente a los míos. Su mirada tierna y cálida me reconfortó. Me regaló una suave sonrisa. Su cuerpo se desvaneció en la medium. Ella se reincorporó y sin abrir los ojos, con palabras lentas dijo: mi amado sobrino. John Silence Radio. Segunda carta. Zacatlán es un sitio verdaderamente hermoso y muy importante en esta historia. Lo es precisamente por su simbolismo, ya que en la antigüedad era definido como una fortaleza. Para mí, siempre fue la base segura a la cual podía regresar ante cualquier peligro. Es un poblado grande comparado con los otros de alrededor, parecido a Chignahuapan, el más cercano de su tipo a Rosario Blanco. Eso no le arrebata su adjetivo de pintoresco. Un pueblito como el de las pinturas, colorido, con casas de altos techos de 2 aguas, tejas rojas y faroles que iluminan los adoquines. Un lugar invadido por las nubes, matizado de una modesta divinidad, enclavado en la Sierra de Puebla. Para poder hablarte más de él, estudié previo a esta carta un poco sobre su historia, aunque no encontré mucho de ella en la biblioteca del pueblo. Por ejemplo, su nombre anterior era Atenamitic. Se supone que los toltecas lo encontraron abandonado y lo repoblaron por su excelente ubicación. De difícil acceso al encontrarse en la cima de una montaña, por su altura y rodeado de 2 ríos, Zacatlán fue en su época de esplendor un lugar infranqueable. Hasta hoy conserva su estatus de fortín porque su imagen es digna, poderosa, erguido en el centro de profundas barrancas, protegido por centinelas de montes que uno tras otro se extienden hasta el horizonte. Tiene un viejo y derruido acueducto que proveía de agua a la población. Como producto de las muchas guerras en las que se vio inmerso, Zacatlán tiene en sus archivos muy pocos datos de su pasado.
Lo poco que se conoce es gracias a registros personales de conquistadores y notas de misioneros. Existen muchos hechos correspondientes a cabos sueltos de la historia, eventos partícipes del abrumador misterio que perdura en las soledades de sus monasterios, en los bosques que lo rodean, en sus calles estrechas y laberínticas, en la bruma misma que invade el poblado casi a diario. Hay una iglesia abandonada a las afueras del pueblo, en el sitio exacto donde se supone llegaron los primeros pobladores. Los franciscanos la tenían a su cuidado, pero un buen día la abandonaron misteriosamente, la dejaron vacía. Un obispo de España llegó al convento franciscano donde se hallaban los monjes que habían dado la orden de abandonar la iglesia. Pero el europeo se fue turbado por la información que recibió y ordenó a la Inquisición acallar a los monjes. Posteriormente, el convento sufrió un incendio en 1816 y mucho se perdió entre las llamas. Lo único que vio la luz pública fueron los escritos de Fray Juan de Torquemada, que en 1601 fue el guardián del lugar, donde narra lo que vio y aprendió de los indígenas, su interpretación de arcaicos códices y manuscritos en su obra cumbre Monarquía Indiana. Como importante investigador, se le atribuye el rescate de la historia antigua de Zacatlán, aunque la oscuridad haya envuelto en su perecedero manto muchas guerras y eventos misteriosos que jamás conoceremos, porque toda la biblioteca del convento fue reducida a cenizas, y esos manuscritos se salvaron porque había una copia de ellos en el convento de Tlatelolco. De boca de fuentes fidedignas del clero, sé que Torquemada era conocedor de la verdadera historia de estas montañas y de secretos podridos de Zacatlán y sus alrededores, de sus vetustos moradores, de las epidemias, de los cientos de huesos humanos de tamaño colosal que fueron encontrados en una cueva que fue sellada en lo más recóndito de la barranca de los Jilgueros. Torquemada no desconocía el simbolismo del Valle de las Piedras Encimadas, un paraje lleno de colosales e inquietantes rocas de origen marino, dispuestas como si se tratasen de una monstruosa y pretérita ciudad de otro mundo. La verdad fue narrada, pero tanto horror y secretos que hasta hoy serían inauditos eran un inconcebible sacrilegio para los obispos de la Nueva España, que prohibieron nuevamente bajo amenaza de muerte revelar todo lo que sabía. La información de circunstancias extrañas y el hecho de cargar memorias y recuerdos de esa índole condujeron al fraile a la locura. Los monjes que conozco me han hablado de portales astrales, de luces, de monstruos, porque Torquemada creía firmemente que los dueños de estos bosques eran los Quinametin o criaturas gigantes. Dios mío, de tantas cosas que yo creía que no cabían en la mente de aquellos que se dedican a vivir la fe cristiana. No quiero adelantarte información, pero puedo asegurarte que los Quinametin existen. Sé que se frustra tu entendimiento y se imposibilita tu imaginación. No sabes cuán agradecido estoy a que ni siquiera por un poco puedas imaginarlos. A raíz de mi descubrimiento, regreso cada instante a la desilusión por no tener el conocimiento de aquello que aniquiló a quienes levantaron Teotihuacán. A las miles dudas de qué logia o mente poderosa ordenó a que se acallara tal descubrimiento. ¿Quiénes se llevaron esas osamentas? ¿Dónde están tantos arqueólogos desaparecidos en la zona? Se me nublan las ideas buscando su destino y su atroz porvenir. Trato de imaginar un grupo de personas de 5 metros en un olvidado día dentro del tiempo, un oscuro y perdido pasado, una ubicación perfecta y la decisión de convertir los parajes desolados en un admirable y hermoso fuerte. ¿Contra quiénes lucharon? ¿Por qué habían construido su morada en un lugar tan aislado? ¿Qué podía ser más terrible que un grupo de personas con esa estatura?
Eso es algo que nunca se sabrá, y así como se desconoce el tipo de entidades que vivieron aquí y sus motivos, también es desconocido qué fue lo que encontraron o qué otras cosas tenían como hogar, un mundo inimaginable donde la vida palpitaba en los corazones de monstruos. Pueblo mágico es llamado ahora Zacatlán, un nido de gente que desconoce su pasado, un poblado que con las torres del convento acaricia el cielo, llamando a las nubes a invadir sus calles, sus barrancos, sus callejones, día a día, envolviéndose en la niebla como defendiéndose de un verdugo invisible que ha dejado caer su látigo desde remotos días. Un reloj en el jardín central marcaba el tiempo que los pobladores eran incapaces de identificar. Había llegado a un lugar de fantasía, encallado en la palma de la poderosa madre naturaleza, un sitio digno de un relato de ficción. Cuando bajé del camión, una gruesa niebla como de nata invadía todo y un fuerte frío paralizó mi cara. Todos los pasajeros se escabulleron entre las calles, conocedores de sus propios caminos, cargando sus enormes bultos. Pero yo me quedé ahí, de pie, admirando la extraña belleza del lugar y escuchando ese hosco eco que la niebla ocasiona, sintiendo escalofríos por no saber qué hacer o a dónde ir. La sensación de que aún no había llegado a mi destino me ponía nervioso. La pregunta de ¿y ahora qué hago? Parecía tan ajena a todos, pero alcanzaba en mí una plenitud nunca experimentada. Zacatlán no era mi destino, era el lugar donde se encontraba la central camionera. Con tanta niebla no imaginaba que salieran camiones a aventurarse a las carreteras rurales hacia otros poblados. Entonces decidí caminar, no pudiendo ver ni escuchar más allá que mis propios pasos en la niebla. Fue hermoso. Recuerdo que aquel día descubrí que los hombres sí poseemos una especie de percepción o radar que nos anuncia otras formas de vida, porque aunque no podía verlos o escucharlos, podía sentir que había otras personas a mi alrededor y lo comprobaba con sus huellas húmedas que aparecían ante mí en los destellos del salpicado piso gris. Las luces de los locales y una plaza central, extrañamente libre de niebla, me indicaban que había llegado al centro del lugar. Los comercios entre los arcos aún estaban iluminados, los negocios se cerraban a las 9 de la noche y mi reloj marcaba poco más de las 7. Mirando hacia el interior de las tiendas, descubrí a un joven viendo la niebla con tranquilidad, esa clase de personas que disfrutan mucho lo que la mayoría ignora. Su jovial sonrisa me invitó a pasar a su local y cuando traspasé el umbral de aquel recinto pude percibir el agradable aroma de pan recién horneado, combinado con el detergente de pino con el que habían limpiado el brillante piso de cemento. El lugar era cálido pero muy solitario. Aquel panadero me interrogó cortésmente y me dijo, finalmente, que por aquel día no saldrían más camiones hacia Rosario Blanco. ¿Vas a Rosario Blanco? Creí que ningún doctor regresaría a ese lugar, respondió cuando le pregunté sobre cómo llegar a mi destino. ¿Ningún doctor? Dijeron que así sería. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Francisco Raya, pero puedes decirme Paco. ¿Puedo hablarte de tú? Preguntó cortésmente. Por supuesto, y mi nombre es Alfonso. Alfonso, ¿eres de la Ciudad de México? Deberías de revisar tus papeles, es probable que hayas confundido el lugar. Alguien me dijo que negara mi procedencia de la capital, respondí.
Sé que en ningún estado nos quieren a los chilangos, dije con un poco de vergüenza. Revisa por favor tus documentos. Te equivocaste de pueblo, estoy seguro. Francisco insistió ignorando lo que le dije y tratando de abrir mi mochila con su mirada. Imposible, respondí. En mi asignación dice claramente Rosario Blanco. ¿Es muy difícil llegar hasta ahí? No, Alfonso. No solo es difícil llegar, también es difícil permanecer. El panadero guardó silencio y después procedió con una voz paciente. Mira, yo no soy de por acá, ¿sabes? Yo vengo de Angelópolis, así que no conozco gran cosa, los poblados de los alrededores. Pero dicen que en Rosario Blanco hay tos, tuberculosis. ¿Cómo es que sabes eso?, pregunté. Dicen que todos por allá la padecen. Rosario Blanco es, como decirte, es un lugar difícil, no es buen sitio para vivir, está muy aislado. Deberías buscar que te envíen a otro lado. Pues por eso mismo me han enviado, contesté jactanciosamente. Los médicos podemos detener o contener las epidemias, ayudamos a la gente. No sabes lo que dices. Yo en tu lugar negaría mi asignación. Me heló la sangre escuchar aquellas cosas y me molesté. ¿Qué ganaba Francisco diciéndome todo aquello? Apenas nos conocíamos y ya ocupaba recursos para evitar el arribo a mi destino. Aún fuera de mi voluntad, yo tenía que ir a Rosario Blanco y presentarme con el gobernador como el nuevo médico pasante. Yo no podía negar mi asignación. Para mí había sido una bendición haber quedado relativamente cerca de la Ciudad de México, y la jurisdicción sanitaria ya había emitido el aviso de mi llegada. Esto no puede cambiarse. No hay forma de retrasar o cambiar mi lugar asignado. Son cosas del destino. ¿Del destino? El tono de voz de Francisco estaba salpicado de múltiples ideas: censura, asombro, burla y hasta miedo. Es obvio que no le respondí porque no quería discutir. Yo deseaba escuchar más de aquella persona, porque parecía muy sensato, jovial y hospitalario, confiable y certero en su actuar, como si me hubiese estado esperando. Ignoré la advertencia, pero debí haberle hecho caso. Me invitó a tomar chocolate caliente y una concha que él mismo había hecho un par de horas antes. Ahí en la barra de madera que ocupaba como comedor, me dijo que no tenía que preocuparme, que aquella noche podía pedir asilo a los pasantes del centro de salud de Zacatlán y que al día siguiente por la tarde podía viajar a Rosario Blanco. No hay prisa, decía una y otra vez. Me dijo que él había terminado la preparatoria, pero que como su padre había muerto, había tenido que dejar sus estudios en la ciudad de Puebla y dedicarse al negocio familiar de la panadería. El pan de Zacatlán era conocido en toda Puebla y era muy codiciado por los turistas que se lo llevaban incluso en cajas, así que intuí que no le iba nada mal. Mientras platicábamos, sus ojos fijos en los míos me causaban nerviosismo. Esperaba una señal, algo que le permitiera hablar, confiar en mí, decirme todo lo que sabía, pero lo que sea que buscase, no lo obtuvo ese día. Llegó gente muy puntual, todos a las 8. Arrasaron con el pan exhibido. A las 9 de la noche, después de bajar la cortina metálica de su local, me acompañó al centro de salud donde yo me quedaría a dormir. Las luces estaban apagadas, el sitio estaba desolado y me dijo que era probable que las doctoras hubieran viajado a Tetela de Ocampo, donde se llevaba a cabo una feria de la salud. Nuevamente la necedad irreparable en su voz, enunciados indirectos que me invitaban a tomar decisiones contrarias a mi arribo a Rosario Blanco. Yo estaba ahí parado, mirando los cristales que eran las puertas del lugar, preguntándome dónde pasaría la noche, nuevamente con esas dudas tajantes y plenas, impositivas, palabras que me ponían de malas al igual que esas maletas que habían triplicado su peso y que ya tenían entumidos mis hombros. Iba a preguntar por el hotel más barato de la zona, cuando la voz de Francisco se escuchó imperativa, suave y reiterante.
Vamos por un par de cervezas, ya después vemos. Me sentí obligado a no llevar a cabo los deseos de ese desconocido y estuve a punto de darle las gracias y abandonarlo, pero mis opciones se habían agotado y él parecía muy dispuesto a seguir explicándome más cosas. Caminamos en la acera del mirador. La neblina se había ido y miré bajo los rayos de la luna la barranca de los jilgueros. Su profundidad y magnificencia robaron mi atención a tal punto de hipnotizarme. De reojo veía a Francisco, que aguardaba en silencio, seguramente conocedor del portento que ocasionaba el paisaje. Y lo miré y él levantó su ceja y esbozó una sonrisa. Más adelante, cándidos y oxidados faroles iluminaban con luz amarilla las calles empedradas y las blancas paredes de las casas. Ocres y altos tejados destellaban gotas de agua a la luz de la luna. La suave fragancia a leña impregnaba mis ropas y mi alma. Descubría gente mirándonos desde sus altos balcones mientras yo buscaba las chimeneas humeantes e imaginaba los hogares en cada una de ellas. La calle era una pendiente y nos dirigíamos a la cima. Cuando pudimos estar en el punto más alto, el gran cementerio asomó a mis pies con su enorme portón blanco y adentro, entre las malas hierbas, las tumbas y las blancas estatuas de ángeles encerrados tras esos muros, eternos, condenados a permanecer ahí hasta que el fin del mundo llegara, o más allá, porque ¿qué podría pasar a ese poblado escondido entre la sierra y erigido en la montaña más alta? Aquella noche no bebí 2 cervezas. Bebí las suficientes para poder dormir a pierna suelta en el piso de la panadería, cobijado del terrible frío con el vellocino pardo que Francisco me había prestado. Durante nuestra premeditada reunión, Francisco evitó hablar de Rosario Blanco. Nunca olvidaré la mañana siguiente porque las palabras que escuché en algún punto cambiaron mi destino. Eran las 6 de la mañana cuando desperté por el ruido que hacía el panadero, y al parecer él llevaba mucho tiempo más despierto, pues colocaba en los estantes charolas repletas de suave y caliente pan. Su sudor eran perlas en su frente, y mientras se quitaba la camisa húmeda y la cambiaba por otra, me preguntó si había dormido bien. Contesté asintiendo la cabeza y buscando mis zapatos. Antes de que él abriera la cortina metálica, se puso en cuclillas y comenzó a hablar con sabiduría, como mirando más allá de mis ojos. Rosario Blanco no tiene buena reputación. La gente del lugar es extraña y dicen que es violenta. Si sucede algo o sientes estar en peligro, no vayas con el presidente municipal ni con la policía. Vas a regresar aquí, a Zacatlán, y lo harás a través de las veredas del monte. No vayas por la carretera, no camines por los barrancos. Por lo que más quieras, nunca mires hacia el fondo de los despeñaderos, no estando allá ni estando solo. Y no te creas lo que te digan. Tú eres hombre de ciencia, eres de ciudad, no deberías de creer en supersticiones. Cuando él terminó de hablar, quise abrir mi boca para dejar salir mis dudas, pero su expresión fue tan seria y llena de miedo que no pude emitir palabra alguna. Solo dije que sí con la cabeza, y después él se levantó y apretó mi hombro. Se dispuso a abrir su negocio y yo a recoger mis maletas. Agradecí su hospitalidad. Sabía que había muchas otras cosas que Francisco debió decirme, pero no lo presioné. Se había comportado de muy buena forma y no quise incomodarlo. Me despedí y me aventuré, pensativo, a las tortuosas y húmedas calles, muchas veces retrocediendo ante callejones sin salida que me cerraban el paso con portones oxidados o con grandes muros tapizados con enredaderas adornadas con flores blancas y violetas. Desayuné en una pequeña fonda atendida por 3 mujeres sonrientes. Mientras esperaba mi desayuno, miraba las vigas de madera que detenían el alto techo y pensaba en las palabras de Francisco.
Todos los rincones del mundo deben tener sus propias creencias y supersticiones. Era claro que encontraría algo así. No entendía por qué tenía que ser cuidadoso, a menos que me enfrentara a una secta o un culto antiguo de aquellos que mueven masas o matan gente. Todas esas ideas me hicieron divagar e inventar historias ridículas. Cultos secretos, sectas demoníacas que se escondían en algún lugar, en las barrancas tal vez, y que estaban coludidas con los gobernantes para hacer desaparecer sin rastro a los pobres que se aventuraban a quedarse en alguna posada del pueblo. Hay veces que me arrepiento de haber leído a todos esos autores del siglo antepasado. Rosario Blanco encajaba a la perfección en esa clase de historias. Y yo era tan imaginativo que en vez de pensar en tráfico de drogas o escenarios más realistas, me dispuse a perderme en cuentos que rayaban en la insensatez. Tristemente te digo que aquellos días fueron los últimos de mi vida en los que preservaba cierta candidez e inconsciencia. La transmigración del alma a la realidad de este mundo estaba comenzando en mí y culminaría con un profundo tatuaje en mi concepción de la vida, la clara señal de haber vislumbrado la barbarie y la ferocidad en que puede arrojarnos la realidad. A excepción de Francisco, las relaciones que intenté hacer con demás ciudadanos de Zacatlán fueron un completo fracaso. Quise entablar conversación con un hombre, pero prácticamente me ignoró. Le pregunté la hora y me respondió que la iglesia tenía reloj. Le pregunté por Rosario Blanco y solo refunfuñó y siguió sorbiendo el caldo de gallina que tenía frente a él. Las fortuitas conversaciones con los fríos y reservados habitantes me chocaban. Fuera de los días de la feria en los que el vino parecía anestesiar su conciencia, los pobladores de Zacatlán se sentían invadidos por cada extranjero que llegaba al lugar. Se sentían incómodos y aunque trataban de esconderlo, a veces era muy notorio. Yo puedo entenderlos. Zacatlán es un santuario místico. Si fueran mis tierras, odiaría a quienes vinieran a robar la paz. Fui rechazado muchas veces. Debo confesar que no todos fueron intolerantes conmigo, pero eran más los que no soportaban mi presencia. Aunque tal vez estoy equivocado con mis confirmaciones. Es probable que las personas me tratasen así porque yo era el doctor en turno, el doctor de Rosario Blanco. Todo lo referente a ese poblado les aterrorizaba. Yo era entonces la representación fehaciente de que ese sitio seguía latente. Y los que me rodeaban se burlaban de mí, me criticaban por tomar fotos, por las botas que usaba, por estar gordo. En fin, nunca les pude dar gusto y tuve que aguantar muchas actitudes que me parecían ridículas. A los de Zacatlán les molestaba incluso la soltura que tenía al dialogar en público con los pasantes del centro de salud o con Francisco. Me ponían una cara de pocos amigos. Según muy enojados, pero eso sí, bajaban la voz y escuchaban con atención las conversaciones, porque muchos eran amantes de enterarse de la vida de los demás. Por supuesto que había mucha gente bondadosa y cálida, pero desgraciadamente yo conocí solo a pocos, y todos, por algún motivo, desconocían la existencia del pueblo donde yo trabajaría. La carta no concluye aquí, pero la hoja había sido humedecida y la tinta se había borrado. No te pierdas nuestro próximo episodio de Rosario Blanco, solo por John Silence Radio. Derechos reservados. John Silence Radio.